El dirigente paranaense Raúl Patricio Solanas falleció un 21 de septiembre de 2011 y ello constituyó un duro golpe para la política en general, pero en especial para la comunidad de la capital entrerriana. Raúl Solanas tenía 48 años y toda una vida por delante. Se había iniciado en la política a los 18 años en la reorganización de la juventud peronista en los meses previos a la llegada de la democracia. Soñaba con otro país, con otra provincia, con otra ciudad y trabajó de modo incansable en cada uno de los lugares que le tocó estar, buscando una sociedad más justa y comprometida. Con Raúl nos conocimos cuando empezamos la escuela secundaria en el Colegio Nacional de Paraná. Y bueno, después ya hicimos una amistad muy fuerte, que era un grupo que nos autoproclamaron, que se llamaba, nos decían la Camándula, y éramos 5 o 6, Raúl, yo, Daniel, Hugo, José, que bueno, que nos juntábamos siempre, hacíamos muchas actividades juntos, jugábamos al fútbol juntos, y siempre esto de la política, ¿no? O sea, siempre, me acuerdo que había un bar en la peatonal que se llamaba Gastón, que era al fondo de una galería, y los domingos de la noche era el encuentro ahí para contarnos los que habíamos hecho el fin de semana y para hablar de política, cuando era muy difícil hablar de política porque no estábamos en democracia, digamos, era de algo que no podíamos palpar, pero nos gustó siempre hablar de política en el grupo. Y bueno, Raúl siempre fue un estudioso, la verdad que era un buen escritor también, tenía un abanico, un conocimiento de la política mucho más amplio, que era de política internacional, y conocía mucho de historia también. De hablar de Raúl me tengo que remitir a su infancia, a su niñez, digamos. Terminando la escuela primaria, más o menos, en 7º grado, ahí lo conocí porque yo trabajaba como docente, y ahí tuve la oportunidad de conocer, era su escuela de su barrio, perteneciente al barrio y a la escuela. Me acuerdo que fue reconocido como, era muy estudioso, mejor alumno y mejor compañero. Eso me surgió en este momento, que son dos cosas muy interesantes de su personalidad, y que era un chico, mira, investigar, preguntón, curioso, y creo que eso lo fue transformando en un gran lector. ¿Viste? Fue un gran lector, Raúl. Un gran lector, y le servía, digamos, como para argumentarse, ¿no? De todos sus discursos, ¿no? De los discursos, de toda su comunicación con los demás. Siempre, cuando decía algo, tenía un argumento. Y cuando no estaba seguro, ¿no? de ese argumento, se volvía a repreguntar. Yo, digamos, desde mi personalidad, me acerqué a él porque me sentí parecida, digamos, ¿no? Bueno, cada uno le tocó una vida. Yo lo conocí a él de chico y después fui acompañándolo y fuimos teniendo como conversaciones espontáneas, porque la verdad que nos queríamos. Fue una relación de mucho respeto, digamos, y de un querer. Con muchísimos años de diferencia, yo me sentía hasta casi su madre, que no la tenía, y su mamá y su maestra, siempre consultándome en las diferentes, digamos, en el secundario, cuando no entendía algo. Bueno, y además lo que yo te puedo decir que a mí me resuena, digamos, mucho, es esto que te acabo de decir, esto de repreguntarse y ser muy estricto en lo que pensaba, para poder dar un paso, digamos, ¿no? Y la consulta no porque era mí, para nada, simplemente esto de conversar siempre, y que yo también lo tenía con él. Cuando yo tenía que hacer algo nuevo, me gustaba saber lo que él pensaba, y a él casi con seguridad le ocurrió lo mismo. Lo conocí toda la vida, por lo menos la mía. Nos conocimos siendo muy, muy chicos, en el barrio. Creo que eso ha hecho indisoluble la amistad que tuvimos
por todo ese tiempo. Nosotros con Raúl somos nativos del Puerto Nuevo, así que ahí lo conocí. Yo habré tenido 8 años en ese momento cuando comenzamos nuestra amistad. Yo tuve la suerte de conocerlo en muchas épocas, en muchas transformaciones propias de la evolución de la edad de cada uno. Los primeros recuerdos que tengo son los tallados a fuego en la niñez, una persona rigurosamente solidaria, absolutamente metódica, muy comprometido con todo, un gran amigo, un tipo de valores simple, un sujeto accesible, dispuesto, líder. Y siempre recuerdo, nosotros habremos tenido entre 8 y 10 años, y se dio a la formación primero de un club de fútbol entre todos los amigos del barrio. Estoy hablando de una época donde existía como bien común una sola pelota. Y se encargó de distribuir las tareas entre aquellos que teníamos que limpiar un campo de juego, un potrero, otros mantener la pelota en condiciones y una organización administrativa. Todo eso a los 10 años y llevamos además un registro de toda esa actividad. Ese era el despliegue de organización que tenía Raúl. Como luego empezaron las clases, y en esa época era también mucho más riguroso la cuestión paternal y no podíamos salir a jugar, creamos una biblioteca. Con las mismas condiciones, buscamos un espacio y cada uno aportó libros y lo repartíamos entre los chicos de nuestro barrio, una biblioteca popular, esa es la verdad. A los 10 años ya tenía esas iniciativas absolutamente solidarias y son los primeros recuerdos que cuando vos me preguntás por eso me acuden en este momento, ¿no? Fue gerente comercial del IAFAS entre 1987 y 1990 en el primer gobierno de Jorge Busti y luego pasó a ser subsecretario de la Juventud de la misma administración justicialista. Cuando su hermano Julio Rodolfo Solanas llegó a la presidencia municipal de Paraná, en 1991, Raúl se transformó en el secretario de gobierno de la comuna y en el último año de esa gestión ocupó la Secretaría de Servicios Públicos. En el segundo gobierno de Busti, en diciembre de 1995, fue designado como titular de la Subsecretaría de Industrias y Pymes. Yo a Raúl lo conocí en 1993, cuando Raúl salió de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, cuando era intendente Julio. Raúl armó con un grupo de compañeros lo que fue la lista 70 para competir en las internas del Partido Justicialista como precandidato a intendente, y ahí yo lo conocí a Raúl. En realidad Raúl me lo presentó mi hermano, que fue combatiente de Malvinas, y Raúl había abrazado fuertemente la campaña de Malvinas. Ahí lo conoció a mi hermano y bueno, tuvieron una relación muy cercana. Raúl hizo muchas, después continuó, digamos, haciendo muchas cosas por los veteranos de Malvinas. Y bueno, mi hermano me lo presentó y a partir de ahí tuve una relación hasta que pasó lo que pasó. Raúl fue una persona que abrazó la política siempre pensando en el otro, siempre. No había día que Raúl no ejercía la función que le tocara ejercer. A Raúl tuve la grata oportunidad de conocerlo en la colonia de vacaciones. Él disfrutaba mucho de su piragua, del fútbol, de un fin de semana de asados, donde por el fútbol, por mi hijo que se acercó a su familia, empezamos a interactuar y fue nuestro lugar de referencia. Vivíamos yendo en ese momento en el parque 1000 anécdotas jugando al fútbol y con toda la gente que lo conocía. Él ya era una persona que interactuaba en la política, de lo cual yo no participaba en ese momento y poco a poco me fui metiendo
en ese mundo de que él hacía sus 24 horas durante casi todo el año. Pero lo que más me gustaría hablar de él es lo que era fuera de la política. En el momento que no era mucho que él se tomaba sus vacaciones, se transformaba. Hasta se afeitaba su barba que siempre tenía, hasta se cortaba el pelo, todo se rapaba y trataba de disfrutar la vida ajeno en un viaje que miles compartimos. Se transformaba en un niño con mis hijos, los malcrió a los dos. Tengo dos, varón, mujer, en diferentes etapas y formas. Y lo que siempre se destaca de él es la capacidad intelectual que tenía, el ver las cosas con anticipación, la lectura de cada evento, de cada noticia. Él es como que sabía el porqué y qué es lo que iba a pasar, y esa lectura lo transformaba en el excelente legislador que fue y demás, viendo la problemática y las posibles soluciones y en un determinado contexto histórico como corresponde. Nosotros tuvimos un vínculo político por una afinidad partidaria, si se quiere, no laboral acá dentro de la Cámara. Pero bueno, en nuestra juventud participamos en la militancia del Partido Justicialista, con sus expresiones, otros por otros lados, pero bueno, un idealista. Hoy parece casi anacrónico hablar de eso, pero si tuviera que buscar un ejemplo de idealismo, casi te diría extremo, es Raúl, pero además lo practicaba en todos los órdenes, una persona muy honesta. Esa alegoría que uno dice, se saca la camisa y te la presta, es verdad. Él era capaz de eso, siempre podía hablar con cualquier persona por su nombre de pila, porque realmente la conocía y sabía de todas sus apetencias y todas sus necesidades y de sus alegrías también, que eso es importante compartirlo, ¿no? Y eso es, siempre puedo pensar en él con adverbios y adjetivos comunitarios, porque si algo no tenía era ego, y bueno, creo que es un ideal que uno intentaría alcanzar alguna vez, ¿no? Ser más compañero que ególatra. Tuvimos siempre una relación como en esos términos esporádica, por ahí, vinculada más que nada a la acción política y algunos recuerdos comunes con amigos de la infancia que siempre nos mantenemos en contacto. Había dejado de verlo, fíjate, no recuerdo ahora con precisión, algunos meses anteriores. Nos cruzamos 2 veces, una vuelta recordando esta anécdota de la biblioteca, y la segunda, mirá vos, habían pasado aproximadamente unos 43 años, y me llamó y me dice, necesito pasar por favor, porque acá hay una cuestión pendiente. Bueno, uno se imagina con eso y me dice, no, solamente quería devolverte este ejemplar del Quijote, que me lo habías prestado allá en el año, ya estamos hablando de la década del 70. Y bueno, acá está exactamente igual en las condiciones que yo se lo presté, bueno, me lo devolvió, así que fíjate vos, un gesto risueño, pero que lo pinta de alguna manera. Así. Como amigo, él le gustaba, ante una situación, en un momento de la política muy cambiante, que le interesaba, en mi opinión, como un ciudadano que no estaba en la política y tenía una visión del por qué pasaban determinadas cosas o cómo se podían llegar a solucionar. Él, así como le interesaba la opinión de un facultativo, de un estudioso en ciencia política y demás, de la persona común de la calle, él me tomaba parecer de muchas cosas. Inclusive cuando estuvo escribiendo su libro, me consultaba, me leía qué te parece esto para tener una óptica diferente. Él, con su conocimiento y su capacidad, sabía escuchar, que es algo muy importante que a veces no abunda. Papá siempre fue muy introvertido, para afuera y adentro de nuestras casas también, pero era un tipo sumamente amoroso y siempre pendiente de nosotros. A nosotros nos estimulaba mucho el tema del estudio, siempre estudien, chicos, estudien. Un padre sumamente presente que siempre se dedicó a esta vida política que lo apasionó, pero que siempre estuvo al lado de nosotros para guiarnos y acompañarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. No solo lo educativo, sino también lo amoroso, sobre todo en la adolescencia, cuando nos atraviesa. Yo recuerdo que venía y se sentaba al lado de mi cama y me decía,
otra vez te falló este muchacho por un novio que tenía ahí. Y no, sí, la verdad que era un tipo muy sano, con hábitos muy saludables, muy querido. Mis primos y mis primas lo adoran, y esto de poder encontrarnos, digamos, papá siempre fue el que motivaba los encuentros, y ellos lo adoraban. Era un ser maravilloso. La verdad que como padre, como marido, como amigo, como funcionario político. Cuando Sergio Montiel le ganó al justicialista Héctor Maya en 1999, y ello marcó el comienzo del gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa como presidente de los argentinos, Raúl Solanas fue diputado provincial del PJ hasta el 2003. Fue uno de los diputados más críticos de la gestión montielista, uno de los impulsores del juicio político al caudillo radical, y quien se cruzó a tribunales luego a denunciar el plan de Montiel en acuerdo con algunos legisladores justicialistas para que no avance el proceso de destitución. Fue reelecto en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al poder y con Jorge Busti en su tercer mandato. Incluso se separó del bloque del PJ creando una bancada disidente con Luis Márquez de Victoria. En 2005 interrumpió su mandato como legislador provincial al ser electo diputado nacional como parte de un acuerdo entre Julio Solanas y Jorge Busti. Tuvo un particular protagonismo en la puja contra el campo y en el debate nacional por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que propiciara el kirchnerismo y que reemplazara la vieja ley de radiodifusión de tiempos de la dictadura. En el 2007 perdió la interna del PJ ante José Carlos Salle para la Intendencia de Paraná y terminó su mandato como legislador nacional el 10 de febrero de 2010. Yo tengo miles de anécdotas con él, pero era decirte, Arturo hice tal cosa, te copié en esto, y así no podía, era muy, muy transparente, una persona que te decía todo y también no tenía problema de decirte, uy, te veo mejor, mira, era una persona que estaba muy atenta a todo, tenía muy buen humor, que esa parte no sé si la conoce la gente. Tenía un humor muy delicado, muy fino, por decirlo de alguna forma, y sí, para mí me gustó siempre hacer chistes y demás, y que disfrutábamos mucho eso. Me acuerdo que una cosa que siempre me gusta contarla es que cuando viajábamos, pues ya que estábamos haciendo de alguna forma política juntos, o sea, yo más que nada fui asesor de él, amigo y asesor, digamos. Y cuando teníamos algún debate o algo en la Cámara, íbamos en el auto jugando a que uno era oficialismo y otro oposición. Entonces nos poníamos así en la oposición y sacábamos el tema y empezábamos a hacer el debate. La mayoría de las charlas de nuestros viajes eran eso, ¿no es cierto? Raúl estaba muy preocupado. Tenía un compromiso con la sociedad muy, muy, muy grande, muy, muy grande. Creo que eso estaba permanente en él. Y otra cosa que también quiero destacar, la admiración que tenía por su hermano. O sea, por Julio tenía una admiración muy, muy grande. Yo lo sé al tema, sé lo que sufría, porque he estado con él solo en un lugar cuando Julio perdió en el 99, por ejemplo, con Barisco, que fue una elección muy rara. Lo que él me decía, lo que sentía, porque su hermano no había podido ganar esas elecciones. Sin pensar en hacer el bien hacia el otro. Él se sentía muy cómodo en la función legislativa que abrazó acá en la Cámara de Diputados durante el gobierno de Sergio Montiel, difícil. Él tuvo una participación muy activa en esa época como oposición junto con otros compañeros diputados. Me acuerdo en este momento del Chuni Márquez, por ejemplo, eran muy amigos. Y a partir de ahí, él tuvo una participación muy activa. Después le tocó, cuando ganó Jorge Busti en el 2003,
le tocó ser diputado provincial. Ahí yo me volví a integrar junto con él, que me llamó para integrarme, para ayudarlo. Después en el 2005, cuando fue diputado nacional, también tuvo una participación muy activa. Es más, Raúl, en los 4 años que le tocó ser diputado nacional, en 3 años recibió el premio parlamentario como el diputado que más proyectos presentó. O sea, Raúl tenía un trabajo, yo decía de 7x7 y de 24x24. Ese era el trabajo de Raúl. Vivía en función de lo que le tocaba hacer en ese momento. Si él estaba como diputado nacional, vivía pensando en qué proyectos presentar, siempre pensando en los demás, en darle más derechos a la gente. Siempre lo acompañamos mucho. Él igual intentaba dejarnos al margen de algunas cuestiones, sobre todo cuando transitaba ámbitos más complicados que otros. Pero yo de chiquita siempre era la que quería ir, la que quería estar, la que quería acompañar a pintar los paredones, hacer los pasacalles, la que quería estar en las discusiones. Y papá a veces decía, bueno, vamos, y otras veces no es el momento, depende. Me acuerdo que cuando se discutía la resolución 125, que era un momento muy, muy violento, estaba el legislador nacional y propiciaba encuentros acá, y hubo uno, lo de la Biblioteca Popular, que fue muy, muy, muy fuerte, que yo quería estar, y después me decía, menos mal, Mercedes, que no fuiste, me dice, no sabés cómo se pusieron de punta, cómo se violentaron, pero bien, lo acompañamos y él siempre nos enseñó y nos marcó con ejemplos, digamos, cuál es la conducta que hay que tener en la función y en la administración pública. Él un poco lo que siempre me decía, me acuerdo cuando yo era mucho más joven, que yo quiero trabajar ahí, esto de que la administración pública de ciertos aspectos como que te achata, no es todo tan fácil, que hace falta mucha gestión, mucha responsabilidad, que no es por ahí un poco el colectivo imaginario de la administración pública es lo más tranqui. Pero bien. Él era una persona muy familiero, amaba a su familia, fue una persona que la sufrió, tuvo una historia de vida muy, muy triste, siendo huérfano de madre, un padre con viejas costumbres, que inició otra vida. Él, como todos saben, fue criado desde chico por Julio, su hermano mayor. Y bueno, en sus diferentes etapas de su vida, una vez que fue formando su familia, él vivió y donde se forjó como militante fue en un barrio muy carenciado, y las vivió, realmente las padeció, sabe lo que fue, y desde ahí, desde las bases, él aprendió a hacer política, que no es lo mismo que estudiar y que te la cuenten. Él lo sabía, lo que era pasar hambre, frío, sabía lo que era juntar a la gente que menos tenía para atrás de un ideal, de forjar una idea y hacer la militancia real. Por eso es lo que lo diferencia, tal vez, no conozco de la vida de otros políticos, pero la mayoría de los políticos que abundan hoy en día son gente que se la cuentan a esta, no la vivió desde el barrio, desde adentro. Raúl Patricio Solanas asumió como presidente del Consejo del Niño, del Adolescente y la Familia a poco de finalizar su mandato como legislador nacional. Lo nombró Sergio Uribarri en su segunda administración, aunque nunca tuvieron buenas relaciones. Entre los más allegados a Raúl Solanas quedaba claro que jamás estuvo conforme con el cargo que se le dio en esa gestión. Tenía intenciones de repetir su mandato como diputado nacional, porque lo consideraba que era un justo reconocimiento a su labor, pero ello no sucedió. Pese a su disconformidad, Raúl Solanas abrazó igual con pasión el nuevo rol social que se le dio en el gobierno justicialista. Me acuerdo que Sergio Uribarri lo invitó, le ofreció el cargo en la presidencia del COMNAF,
Y realmente en ese lugar, después de mucho tiempo y de que uno piensa las cosas y medita y mira un poco hacia atrás, Raúl no fue feliz. Le costó mucho ese lugar porque, bueno, justamente por la problemática que se abraza en ese lugar. O sea, él no concebía ver sufrir un niño. Le costaba mucho asimilar en su interior, en su alma, en su corazón, el sufrimiento del niño. Y era muy difícil para él, digamos, asimilarlo a eso como un trabajo. Para él eso no era un trabajo, era un sufrimiento. Realmente creo que era un sufrimiento para él porque él no podía concebir, ¿sí?, que el otro sufriera, y más cuando la cara del otro era un niño. Por eso él, en el CONAF, él creó, armó muchos programas que, bueno, que lamentablemente después fueron dejados sin efecto por las presidencias posteriores, después de la de Mercedes sobre todo, muchos programas donde apuntaban fundamentalmente a que ese niño que sufría o que estaba dentro de una residencia o que estaba sin su papá o sin su mamá, pudiera integrarse de otra manera diferente de lo que establecían las normas o las leyes, digamos. A papá, en realidad, era un ser sumamente justo y solidario. Me parece que le preocupaba mucho esto de no poder alcanzar la real justicia social, la equidad de las personas. A papá le preocupaba mucho esto, encontrar la verdadera justicia social y poder garantizarle los derechos a todos. Él siempre, me acuerdo, por ejemplo, nosotros vivíamos en un barrio donde había un grupo de jóvenes, bueno, que tenían problemas, algunos problemas con la ley penal, problemas de consumo. Entonces esto de que nos enseñaba a nosotros de cuánto le cambiaría la vida a esos pibes si tuviesen la oportunidad del laburo, ¿viste? Del ingreso genuino, de los recursos para poder llevar el pan a su casa, que eso en realidad te va deteriorando la autoestima y digamos, no conduce a esas realidades, lamentablemente. Yo siempre recuerdo, intento con ejemplo mostrar lo que era él. Era un tipo sumamente austero, además, sumamente austero. Me acuerdo que mi mamá siempre decía, bueno, Raúl, hay que cambiar el traje, ¿viste? Porque nada más, o los zapatos, y mamá venía con un par de zapatos y dice, bueno, este se lo voy a regalar a Pedrito de barrio tal, que me pidió la otra vez. Permanentemente despojándose de sus pertenencias, para poder, no sé, un pequeño gesto de amor a alguien que realmente lo necesita. Siempre cuando llega el 21 de septiembre, por más de que yo no lo tenga presente en la memoria, el cuerpo ya lo sabe, ¿viste? Sabe, no sé, se acerca esta fecha y ya te sentís raro, y viene la tristeza también. Y mi viejo, las veces que me han preguntado, yo siempre digo, como papá era fanático de los hijos. Yo me acuerdo desde chico, desde que tengo conciencia, que él siempre trataba de convencerte para que vos lo acompañes a algún lugar. ¿Viste? Eso de así sea a una reunión o cuando él iba a jugar al fútbol. Él siempre quería que vos estuvieses ahí. Que por ahí con los padres de ahora, ¿viste? Que me parece que está todo el tiempo al revés, que mi papá era muy de estar con nosotros y siempre tuvimos una relación súper cercana. Yo siento, y siempre creo que casi todos los que lo conocimos sentimos que él nunca hacía nada para él, ¿viste? Me acuerdo, pero por ejemplo, de autos, vos le preguntabas la marca de un auto y no sabía. Para él un auto era un auto, no importaba la marca.
la ropa, si mi mamá no iba y le compraba ropa, él también, viste, podía andar, no sé, de moda no entendía nada. Todo lo que era material no le importaba. Me doy cuenta de lo que era y de sus virtudes como padre cuando conozco padres ajenos o alguien me cuenta cosas de sus papás. No sé, igual mi viejo por ahí era también, así como, viste, niño interior, él lo tenía muy presente, así que si estaba con gurises más chicos, con mis primos, qué sé yo, jugábamos como que se ponía al nivel, viste, y después en un segundo si tenía que hablar algo serio, era otra persona. Durante el gobierno de Montiel, Raúl Solanas logró comprarse una humilde casita de fin de semana en la localidad de Strobel, en el departamento Diamante, en proximidades del arroyo La Ensenada, a 40 kilómetros de Paraná. La vivienda, que apenas desembarcó, pintó de rosado, por lo cual sus amigos la conocían como La Rosadita, era una vieja construcción de la década del 50, con varias ventanitas típicas de casas de campo, de no más de 40 centímetros de altura, y de techo bajo. Tenía una bella arboleda, una pequeña cancha de fútbol donde solamente acudían sus más entrañables amigos y una pileta de plástico de escasas dimensiones. Raúl Solanas iba seguido a su vivienda de campo y nadie podía dar con él, salvo que en algún momento llegara a observar el número en el teléfono para después llamar desde algún otro lado, porque nunca había buena señal para comunicaciones de celulares. Era como su reducto, lejos del poder, de las demandas y de los reproches. No hablaba mucho. Yo mucho de lo que sé de su pasado lo sé por su familia. Nosotros tenemos una relación familiar entre mi familia y la de él. Y él, apasionado de la naturaleza, de cuidar todo, el día que logró adquirir un lugar alejado donde había mucha naturaleza, agua, río, nos pasábamos todo el día ahí cuando su tiempo lo meditaba, ¿no? Pero nunca descansaba con su celular, ya había venido la era de los celulares y con la política y demás. En ese lugar mismo se discutía de política, pero él amaba el fútbol, todos los deportes en realidad, y en ese lugar precisamente había fútbol, había todo lo que le gustaba, juntarse en familia, cocinar y demás. Creo que fue una semana. Yo me acuerdo, bueno, no sé bien por ahí qué cosas puedo contar, ¿viste? Contar, digo, no sé, hay cuestiones que son como, ¿viste? Muy personales, pero la vez que pasó, no sé, yo sentí que algo andaba mal, ¿viste? Pero porque lo veía triste, papá, hacía rato, siempre me dio la sensación de que él hizo un montón de mal, no sé, mal, de alguna manera. Cuando volvió de Buenos Aires, él volvió y estaba tan decepcionado de la política. Aparte, una persona, para mí, él nunca tuvo, no sé, maldad política, ¿viste? Yo siempre le decía, papá, vos capaz que estás hecho para hacer política en Suiza, no sé, digo, en otro lado donde hay código, acá donde vos bajás la guardia y te pegan un sopapo, no. ¿Viste? Y me acuerdo también, ¿viste? Esas cosas que te van quedando grabadas, que después de que pasó esto, uno le empieza a encontrar algún sentido. Una vez volviendo de jugar un partido de fútbol 5 en calle, creo que es Rondó y Ramírez, Rondó y Almafuerte, y estábamos ahí en el semáforo y yo, desde mi experiencia inexistente, le decía, capaz que te conviene tomártelo más como una profesión, le digo, metete en política, pensá política y tu trabajo con horarios, le digo, de 8 a 12. Se reía, me dice, ¿cómo voy? No puedo hacer eso.
¿viste? Y le digo, y deja de darle tanta bolilla a lo que dice la oposición, porque la oposición siempre te va a pegar. Y él me dice, lo que pasa es que el problema son mis compañeros. Y a ella no me quedó más argumento para decirle nada. Eso, siempre tuve esa sensación como de que él volvió, no sé, ya no encontró su lugar acá. Y el loco vivía, yo salía cuando era chico y volvía a las 4 o 5 de la mañana y a veces estaba mi viejo ahí en la computadora. ¿Viste? ¿Qué hace, papá? No, es que justo se me ocurrió una idea para tal cosa. Cuando estaba de diputado, no sé, no dormía de a ratito, ¿viste? Me acuerdo que Miguel Fernández, que trabajó con él, cuando lo encontraba me decía, dice, tu viejo no me deja dormir nunca, dice, me llama a las 6 de la mañana hasta los sábados. Y era así, ¿viste? Él era... a él le encantaba lo que hacía. Era fanático de la política, él de verdad creía que era una herramienta transformadora, todas esas cosas que cada vez parecen más meros ideales, ¿viste? Realmente creían las cosas. Hoy a mí me da la sensación de que a veces cuando hablan lo dicen para la tribuna, ¿viste? Y en las pequeñas cosas vos ves que no es así, que realmente no lo sienten. Me acuerdo una vez, también, él estaba diputado provincial, yendo para casa de gobierno, él lo acompañaba y después me traía el auto a casa para que no quede todo el día ahí. Y estábamos en calle La Paz y Corriente. Y también, no me acuerdo cuántos años tenía yo. Y le digo, ¿y por qué vos, le digo, regalás todo tu sueldo? No sé, me debo haber querido comprar algo y no me daban plata, no sé. Y porque en casa papá ayudaba a todo el mundo, era una oficina de ayuda social la casa. Y el loco me mira y me dice, yo estoy acá por la gente, esto no es mío, estoy para la gente. Y yo me sentí, la verdad, para decirlo suave, un tonto total. Y siempre él era así, ¿viste? Como que no se olvidaba de dónde venía. Y él siempre se sintió un empleado de la gente, del pueblo. No era esta cosa que pasa ahora, o por lo menos a mi ver, como que los políticos pasan a ser como de la farándula, no sé, ¿viste? Se desprenden de eso, se olvidan que están ahí para trabajar para la gente. Y eso, siempre me acuerdo de eso porque no sé, lo describe un montón en cuanto a cómo era como político. Yo estuve con él el 9 de julio, que fue su cumpleaños. Yo en ese momento nos apartamos en cuanto al espacio, porque yo era funcionario nacional también en la agricultura familiar de la nación, y entonces nos veíamos muchísimos menos, pero cuando me voy a despedir de su cumpleaños salimos, que fue justo entre las dos elecciones, entre las PASO y las finales del 2011, y ahí nos quedamos como una hora charlando, y él me dice 3 cosas que viendo después el desenlace le hago otra lectura, ¿no es cierto? Pero no puedo decir que eso estaba, no sería muy arriesgado, sería una falta de respeto decir algo así. Sí, era una persona muy nostálgica, o sea, cuando entró a la escuela recién había perdido su mamá, y eso siempre lo tenía presente él, digamos, siempre salía la charla. Yo lo conozco de muy chico, he vivido muchísimas cosas con él,
Entonces sé lo que a él le pesaba el tema de haber perdido su mamá, digamos, siendo chico, ¿no? Teníamos una casa de fin de semana y no se podía matar un bicho. Papá era esa persona que defiende la vida en todas sus formas. Me acuerdo que una vez agarró una víbora y la tiró por allá afuera del campo en lo que era una selva, una especie. Y después se enteró que era una yarará, ¿viste? Era como, no sabía, un peligro había corrido, pero era así. No le gustaba. Me acuerdo que uno de los hermanos de él era re cazador y a él no le gustaba para nada. Así que creo que nadie lo vio venir. Por eso todo, al menos las personas que yo conozco y que lo conocían a él, cuando hablamos de algunas cosas, me doy cuenta que todavía hoy siguen tan impactados y les ha afectado la vida como me la ha afectado a mí. De tomar conciencia de otras cosas, de sentir que hay que prestarle más atención a las personas que uno quiere, de valorar más a las personas en general. Tengo un montón de cosas ahí, una cantidad de cajas de él, de cosas de él, de todo ahí. Y nunca termino de ordenarla, porque, no sé, encontrás cosas, por ahí me doy cuenta de dibujos, no sé, que teníamos nosotros, que hacíamos de chico, todo guardaba, o sea, ahí te das cuenta que el tipo realmente era fanático, cualquier cosita que vos hacías, el tipo la tenía guardada. Y eso hace que te duela mucho más haberlo perdido. Raúl Solanas presidió la reunión de gabinete del COMNAF el martes 20 de septiembre de 2011. De buen humor, disfrutando incluso del Mundial de Rugby que venía siguiendo partido a partido por la TV, el funcionario lanzó ideas, mostró su plan de trabajo para los próximos días, desde una inmensa pantalla, y pidió especial contracción al trabajo con miras a un encuentro nacional previsto en Paraná para el mes de noviembre de ese año. Fue la última vez que lo vieron sus compañeros de labor. A algunos pocos le comentó que quizás se tomaba unos días para hacer una serie de gestiones fuera de la ciudad, pero a nadie se lo confirmó luego. Una semana antes había estado en San Juan cumpliendo actividades oficiales. Ese martes a la tarde, Solanas llegó hasta el complejo Chapino y jugó al fútbol con varios de sus amigos. Su esposa Silvia Leiva lo vio por última vez a las 21 horas cuando se fue de su casa, al parecer con rumbo a la casa de Strobel. Con el mismo equipo de jogging que había llevado para jugar al fútbol, Raúl Solanas se sentó en una de las sillas de madera de la cocina, la acercó a la mesa y escribió una carta para ser entregada al juez de instrucción de Diamante, Jorge Barballelata Xavier. En pocas líneas, Solanas indicó que lo que iba a hacer era una autodeterminación y que obedecía a estrictas cuestiones personales, aunque nunca especificó de qué se trataba tal aspecto. La carta la ubicó debajo del bolso. Se tomó hasta ese detalle para que la misiva no se viera manchada de sangre. Raúl Solanas utilizó solamente una bala de las 8 que disponía en esa pistola calibre 22, que nunca registró. La vaina servida quedó al lado de su cuerpo, que se desplomó sobre la mesa. Sus restos fueron encontrados 4 días después. A mí lo único que me duele es no haberlo cuidado más. Él no quería nada para él. Un tipo que nunca pensaba en él. Te desesperaba a veces. Y creo que la única vez en que pensó en él fue esta. Para mal, me parece, pero ¿cómo le puedo reprochar algo? Algo que me pasa bastante seguido, es encontrar gente que lo conocía y me llamó mucho la atención cuando eran adversarios políticos.
y te hablan tan bien, ¿viste? Y te dicen, no, con tu viejo nos llevamos como perro y gato, pero qué tipazo. Y siempre me queda eso, un tipo que siempre buscaba consensuar, era un mediador. Él siempre tenía esto de que la verdad se formaba entre todos, no era lo que pensaban uno, lo que pensaban otro. Y no sé, la verdad, tengo mis recuerdos, y yo lo recuerdo siempre. Para mí mi viejo era un fanático de los hijos, fanático del fútbol y de los libros, le encantaba leer. Para mí, creo que si lo pudiese describir en dos imágenes que no sean humanas, sería una pelota de fútbol y una biblioteca. Mi viejo también le encantaba leer, se leía. Vos le regalabas un libro de un autor que él ya sabía que iba a decirlo iba a hablar mal de todas sus creencias o su ideología, y él se lo leía igual. Vos decías, me regalaron este libro, lo voy a tener que leer, y se lo leía, y después te decía, hay unas cosas interesantes ahí, pero así que no, me parece que era una persona con muchas facetas y no sé, sería muy amplio describirlo de alguna manera para que la gente lo recuerde. No sé, no debo ser que seguramente la persona más apta para dar esta opinión, pero siempre fue el espejo de la fortaleza, el reflejo de la persona a la que todos acuden. Sinceramente, la determinación que él tomó, la respeto en el sentido de lo que haya hecho, y yo no puedo explicar. No la puedo explicar, no puedo analizarla, pero no llego a ninguna conclusión, no puedo. Santo. Esa es la verdad. Porque conozco sus hijos, conozco su familia, conozco su militancia, conozco sus padres, conocí sus padres, sus hermanos. Para mí es una relación más que de amistad, casi de hermandad con él, sinceramente, sin exabruptos de adjetivos. Tengo un vínculo absolutamente cercano y como te digo, éramos vecinos, además, vecinos de medianera de por medio, y de compartir todas estas cosas, y nunca lo esperé, nunca esperaba que sucediera esto, y la primera reacción, recuerdo cuando sucedió, que me tuve que sentar, y sí, la verdad que no me avergüenza decirlo que lloré, y me sigue sucediendo. Me enojó lo que pasó con mi papá, pero intenté asumir un poco el rol de contener a la familia, un poco contener a mi mamá, contenerlo a mi hermano que estaba lejos, contenerlas a mis primas, a mis tíos. Y a mí lo que me pasa en todos los ámbitos, por suerte, y sobre todo en la función, tanto en la provincia y no solo en Paraná, sino en el resto del territorio, y ahora en la Municipalidad de Paraná, es que siempre me encuentro con muchas personas, con muchas mujeres y con muchos varones que tienen los mejores de los recuerdos. Esto de que era un ser sumamente amoroso, pero además una persona sumamente justa y generosa, ¿viste? Siempre bregando por garantizar su derecho, pero también con que la tarea cotidiana sea amena, sea un espacio armonioso. Entonces, digo, siempre lo comparto con el resto de mi familia. Vos sabés que fui a tal lugar y tal persona, me cuentan anécdotas, pero aparte me ha pesado en pueblitos muy alejados de acá, que en todos, la verdad que él en sus funciones pudo recorrer, pero además asumir la responsabilidad y el compromiso de llegar a todos, a escuchar a todas las voces, esto de transmitirme siempre una anécdota, algo divertido y algo sumamente amoroso de algún gesto de papá. No, jamás. No, yo nunca pude desentrañar eso.
No lo sé, de él no lo sé. Llegar a una situación así creo que implicaría un gran problema, que eso es lo que por ahí yo en mis carreras he podido estudiarlo. Tampoco soy psicóloga, soy psicopedagoga y psicóloga social, pero no me da tampoco para pensar y decir, porque es algo que, mira, te digo la verdad, rechacé ese punto. No lo quise, lo rechazo, ¿viste? Porque no lo entendí, digamos. Yo no lo entendí. Yo no. Sí, no. Yo no te puedo decir eso porque yo, la verdad, no. Preverlo, no. No, preverlo no, para nada. Yo no pensé, a mí me sorprendió y bueno, como muchas personas que lo queremos, no podíamos entender. Pero bueno, él decidió. Yo creo que cada uno decide su propia vida, ¿no? No sé, de la mejor manera o la peor para los demás, no sé. Es algo que siempre me queda, no de él solamente, simplemente de la vida mía y de la vida de las demás. Viste que cada uno es como que vos vivís y sabés que tenés una finitud. Esa finitud la podés, yo no la provocaría, digamos, pero a veces la provocás no cuidándote, haciendo desarreglos, también es una manera de no cuidarse. Te quiero decir, es como que yo, a esta edad mía, que no la voy a decir, ni loca, no, uno va pensando, ¿no? Cómo se van apagando algunas cosas, pero bueno, y que va llegando a una finitud. Ahora, de él jamás. Raúl Solanas quedó en la memoria de mucha gente, en la militancia, en sus compañeros de trabajo, en sus amigos, en sus familiares directos. Me voy a permitir leer una carta que me mandó en el año 2008, que yo creo que la voy a poner la primera vez que la voy a leer. Y creo que si él me la mandó es para que yo la haga conocer, digamos, por eso creo que ya pasó un tiempito, que era únicamente para mí y para mi familia. Dice así: hoy vi una foto muy linda de la ciudad en un correo que me enviaron, pero solamente de los mejores y más bellos lugares, y reflexioné que los ranchitos de Chiapas son muy fríos en invierno, cuando caen las heladas y el viento entra por todas las rendijas. Para mí fue muy triste, y lo es, saber que nada cambia para esa familia, que bajo sus pies solo hay miseria y tristeza, que parece que es verdad que no hay ningún futuro mejor para ellos. Linda la catedral en la foto y el sector donde vive el arzobispo, pero nada que ver con la realidad de los chicos tomando cerveza al margen de la ley y tirado en las esquinas de nuestros barrios, sin trabajo, sin esperanza, sin comprensión, sin Estado. ¿Qué dirían los piqueteros rurales con sus 4x4 y los gobiernos si mañana o pasado todos los desposeídos, los marginados, los olvidados, los gurises de panzas hinchadas, llenos de moco, con los pelos pegoteados, las abuelas sin pensiones ni jubilaciones, si los hombres jóvenes y fuertes de brazo caído por el vino y la resignación, si los hermanas y hermanas que duermen 5 o 6 o 7 u 8 en una misma cama, llenos de promiscuidad e incomodidad, dijeran basta, nosotros también tenemos un Estado y una Constitución que nos ampara, y tengo derecho a reclamar trabajo, vivienda, abrigo, comida, dignidad, justicia, respeto, tolerancia, amor. Seguramente dirían, eso es el caos, que venga la policía a reprimir, que vengan los jueces a sancionar, a la cárcel con todos los pobres que se han vuelto locos. Por eso estoy tan descreído, porque hace 26 años que lucho y no he llegado a ninguna parte. Porque nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Porque alguna vez soñé que podía haber una sociedad justa, con igualdad de posibilidades, con la casa de material para todo, con todos los chicos en la escuela y haciendo deporte, con padres y madres con trabajo, con abuelos y abuelas felices cuidando a sus nietos y siendo útiles a la sociedad.
sin personas hurgando la basura. Pero todo está allí, intacto, con su cruel rostro de miseria, hambre, tristeza, frío, casita de chapa, carro de cirujas con caballos femélicos, designación, paciencia. Y todos, los políticos, los curas, los ruralistas, los medios de prensa, diciéndole, tenga paciencia, que ahora sí, alguna vez será. Raúl Patricio, 10 de junio del 2008 me lo mandó. Me gustaría que lo recuerden como excelente persona, humano, genuino. Era humano y genuino. Lector interesado por todas las cosas de la vida, digamos, desde lo más simple hasta lo más complejo, porque él se interesaba, por ejemplo, no se interesaba sobre la historia, era un conocedor de la historia argentina primero y después de todo el mundo, historia, por ejemplo. Eso lo logró por su lectura y por su investigación, esta actitud, esta avidez de conocimiento, conocer. Pero también se sorprendía por cosas cotidianas, no te estoy hablando de grandes complejidades de un pensamiento, sino de un pensamiento diverso, digamos, que veía, por ejemplo, la naturaleza, fijarse en lo que había, de las plantas, de los animales, y de la vida misma. Que lo recuerden como una excelente persona, una buena persona, muy buena persona. Una vuelta estuvimos charlando allí en calle Ambrosetti y la calle que hoy lleva su nombre, que supo haber un busto con su figura, y me preguntaron lo mismo. Y la verdad es que si todo aquel que lo recordara tiene que recordarlo como un buen tipo, como una buena persona. Quizás, te decía al principio, haya ideales que se dilucen, que parece que desaparecieran. Bueno, si hay alguien a quien ir a buscar para abrevar de que sobreviven esos ideales, es Raúl. Es Raúl, una persona íntegra, absolutamente, y para mí un hermano, de verdad un hermano. Uno se reprocha, ¿no?, de haber estado tan cerca de él, haber sido tan amigo, haberlo querido y admirado como lo quise y lo admiré. No haberme dado cuenta que sufría. Porque para llevarlo a tomar la decisión que tomó, indudablemente sufría, y sufría mucho. Nada más cierto el dicho de que la procesión va por dentro. Nada mejor para Raúl que eso, ¿no? Yo que tuve la gracia de estar codo a codo cerca de él, y que era siempre la persona junto con 2 o 3 compañeros de consulta diaria de él, no habernos dado cuenta, ninguno de los que estuvimos al lado, ninguno, habernos dado cuenta de que él sufría y la estaba pasando mal, y cuál era el problema que él hacía que él sufriera de la forma que sufrió, porque en definitiva, después del tiempo uno se da cuenta de que era un hombre que sufría mucho, porque si no, no se explica la determinación que tomó, no se explica. Y más haberlo visto ese martes, con la potencia y con las ganas de hacer cosas que por ahí yo me había dado cuenta que era como un tiempo anterior a septiembre que él como que no estaba cómodo. Y cuando vuelve de San Juan, es como que venía, digamos, con la sangre cambiada, con la cabeza cambiada, con ganas de hacer muchísimas cosas, y el final, lo que pasó después, imposible, pero imposible, absolutamente imposible.
Me gusta que se lo recuerde como se lo recuerde y se lo valora como se lo valora, porque en cada militante de la ciudad de Paraná se sabe, y siempre que hay que distinguir un militante, no sé si hay alguien que lo iguala. Y mucha gente dice o molestaba en su momento de que él vino de la política por el hermano, por el apellido y demás, pero él se ganó su espacio desde abajo, trabajando, y tuvo la fuerza y la convicción necesarias para enfrentar al hermano en internas, en una época para candidatura a intendente, tuvo la fuerza para ir en contra de muchos en la época de que se vayan todos, fue el verdadero artífice del juicio político, con muchos la cuentan de diferentes maneras en su momento para Montiel y demás. Él es la parte pensante de una política que en su momento no abunda. Esta Cámara lo tuvo más de una vez, viendo discursos, estando siempre al lado de los trabajadores, de los que sufren, de los que menos tienen, porque esa era su convicción. Profundamente amigo del pueblo, sin excepción. De ese pueblo que amó, de ese pueblo que permanentemente sufría junto a él. Quiero rendir un homenaje, presidente, a alguien que me corresponde en la jerga de ley, porque fue mi hermano. El otro día, buscando cosas, leía un cuento de Carlos Saboldelli, que se llama Eclipse de Mar. Y cada vez que lo lea me hace llorar, porque todas esas cosas que las contó Carlos después de que papá había fallecido, a mí papá me lo había contado él. Habíamos pasado alguna vez por ahí donde estaba la cancha de fútbol, que ahora hay casas, ¿no? Pero me decían, mirá, acá jugamos al fútbol, sacamos el espartillo con las manos, la limpiábamos nosotros. Y cuando lo vi ahí, aparte que Carlos escribe espectacular, no sé, de verdad pude verlo de chico, ¿no? Pude vivir un poco de eso que él vivía. Si tengo que describirlo, elegir la forma en que quiero que la gente lo recuerde, no sé, que lo recuerden como lo conocieron, porque él era eso. Y era un tipo re transparente, no tenía doble cara, ¿viste? Él hablaba con vos y era eso. Así era él. Me parece que esto que me preguntabas, a mí obviamente que enoja, porque además uno se entra a cuestionar si prestó la debida atención, la suficiente atención, o interpelarse, ¿cómo no pude saber que esto estaba así? Él fue siempre muy introvertido, y la verdad que los actos de injusticia le machacaban un poco más, digamos, su corazón. Él era, me parece, digo, que quienes lo conocieron veían en su mirada la honestidad y la sinceridad con la que él vivía en todos sus ámbitos. Yo me acuerdo que me reía mucho porque en el 2008, si no me equivoco, en el debate de la ley de medios, me llama, él estaba en Buenos Aires, que yo recuerdo que cuando fue candidato a legislador nacional, yo decía, oh, yo no quería que se vaya, yo decía, te vas a estar lejos, lo queríamos acá. Y recuerdo que me llama y me pregunta, me dice, Merce, a mí me llamaron de la producción de Mirta Legrand. Dice, ¿vos qué crees, que tengo que ir? Y le digo, sí, por supuesto, le digo, papá, no sé, digo quiénes estarán en la mesa, pero claramente vos tenés que ir, tenés que estar en ese espacio. Y después lo gastábamos y nos reíamos porque Mirta Legrand hace referencia a su mirada, a que esto de que no entendía de que sea del gobierno kirchnerista. Y papá se rió y le digo, te la compraste hasta Mirta Legrand, papá. Él era así, era siempre muy abierto al diálogo, esto de no generar quiebres. Realmente él trabajaba por una unidad. Y vuelvo a repetir esto, en todos los aspectos de su vida, ¿viste? En su familia, en sus amistades, en su trabajo.
que era una militancia política permanente. Nadie olvida su sonrisa, su abrazo, su comprensión y su compromiso social, pese a que transcurrieron 10 años.